la información que se encuentra en organismos gubernamentales y funcionarios. Esta información ha sido obtenida con dinero del contribuyente. Pertenece al pueblo. Le saluda Cristian Maradiaga, Ronald López y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, pueblo hondureño, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Ayer tocábamos, don Carlos, el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el alza de las tarifas. En horas de la tarde se anunció la Junta Interventora que va a manejar ahora los destinos de esta institución. Siempre vamos a tocar algo de este tema de las alzas de la energía eléctrica. Y otro tema importante, don Carlos, es el Servicio de Administración de Renta. Sin duda alguna, esta institución que ha venido a generar presión sobre el empresariado de nuestro país. Las cargas impositivas en los últimos años se han visto que han subido en cuanto a su presión, la actuación del actual gobierno para poder llegar a las metas de recaudación. Sin duda alguna ha sido dura en los últimos años, tanto para la pequeña, mediana y la gran empresa. Hay un término financiero conocido como créditos fiscales. Será el tema que dialogaremos con el sector empresarial, pero antes escucharemos lo que nos dice el doctor Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas, sobre los créditos fiscales del Estado de Honduras. Son básicamente impuestos contingentes, es decir, impuestos que las empresas pagan por adelantado y que probablemente no debieron haber pagado, o al final del ejercicio resulta que están por encima del cálculo que se hace y por lo tanto tienen que ser devueltos. Entonces por eso se llaman créditos, ¿no? Generalmente lo que sucede es que para el siguiente ejercicio se le otorga este crédito a la empresa de manera que no pague esa cantidad de impuestos para el siguiente periodo. Pero también existe la posibilidad de negociación para que la empresa pueda obtener algún documento, un bono, por ejemplo, que pueda transar en el mercado, o incluso el efectivo, ¿no? ¿Existe alguna otra forma en la cual el Estado no tenga que reembolsar ese dinero? No, bueno, es una deuda que el Estado contrae porque es un pago que se hizo al gobierno y que no es que no debe haberse hecho, que más bien por no haberse contabilizado adecuadamente, entonces tiene que devolverse, ¿no? ¿Se puede llegar a convertir en deuda? Sí, de hecho es una deuda contingente del gobierno, ¿no? Que tiene que pagarse, ¿no? Los créditos fiscales. Nos acompaña el empresario y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el señor Guy Perrifú. Bienvenido a Cuarto Poder, don Guy. Muchas gracias. Es un placer para mí el día de hoy poder acompañarlos en Cuarto Poder. Creo que la temática que tienen preparada es bastante interesante, así que voy a tratar de contestarles con el conocimiento que tengo de los temas y espero que sea de su agrado el programa para todos. ¿Cuál es la situación cuando se habla de créditos fiscales en el sistema financiero del país? ¿Y qué beneficio obtienen en este caso las compañías, los empresarios? Ok, el crédito fiscal básicamente es una deuda que tiene el Estado o alguna institución del Estado hacia una empresa o hacia un particular. En regla general, los créditos fiscales se generan por impuestos pagados de más, por alguna razón, que sea impuestos sobre la renta, impuestos sobre ventas o algún otro impuesto que fue en algún momento tabulado por el Estado, que se pagó de más y por lo tanto queda un crédito a favor de la empresa. Y eso es lo que hoy en día se llaman los créditos fiscales, que son deudas que tiene el Estado, que tiene el fisco, el Ministerio de Finanzas, hacia los contribuyentes. Y es algo que debe ser emitida la nota de crédito para que el contribuyente en un periodo fiscal posterior pueda hacer uso de ese crédito fiscal y dejar de pagar en efectivo el impuesto y acreditarlo al crédito fiscal que tiene pendiente. Ahí hay un elemento, porque son montos acumulativos
de cantidades de dinero que deben ser devueltos al empresario. En un país donde lo que más escasea es el dinero, se conoce cómo se maneja entre ustedes, empresarios y gobierno. Bueno, mire, ha sido un problema bastante complejo porque muchos de los créditos fiscales que han venido generando mucha noticia en los últimos años se generaron a raíz de una decisión que tomó la DEI en aquel tiempo de que las tarjetas de crédito o los bancos retuvieran a los comercios un porcentaje muy elevado de lo que correspondía a ser el impuesto sobre ventas, cuando realmente ya también había una retención por parte de la aduana o del intermediario, la compañía distribuidora que le vendía a esas tiendas. Entonces llegó un momento en donde particularmente muchos comerciantes tenían impuestos pagados de más, en algunos casos decenas o centenares de millones de impuesto pagado de más, y generó una crisis de falta de efectivo, falta de flujo de caja en muchas empresas. Entonces ahí fue donde realmente las gremiales, el COEP, las cámaras de comercio, etcétera, intervenimos para tratar de negociar con el Estado que se resolviera el problema y se emitieran las notas de crédito correspondientes para poder resolver un problema que podía llevar a la quiebra a cantidad de empresas que estaban con todo su flujo de caja amarrado en esas notas de crédito. Hoy en día hemos visto con mucha satisfacción cómo se ha venido resolviendo el problema. No está totalmente resuelto todavía, pero va en camino. Tengo entendido que el SAR ya prácticamente ha terminado de entregar los expedientes al Ministerio de Finanzas y ahora le toca al Ministerio de Finanzas emitir la nota de crédito final para que las empresas puedan aprovecharlo. Después de esa intervención que ustedes han realizado, ¿qué soluciones han visto en el proceso? Bueno, como le explicaba, ya hemos visto que el proceso ha pasado de manos del SAR al Ministerio de Finanzas y ahora falta que el Ministerio de Finanzas ya ha emitido algunas notas de crédito, pero todavía falta que emitan notas de crédito para otras empresas, de manera que éstas puedan, en los impuestos que deberían haber pagado o que deberían pagar en el 2020, puedan utilizar esas notas de crédito. ¿Qué impacto tiene para el Estado? Porque de cualquier forma es ingreso, dinero que no va a percibir al extender la nota de crédito, pero también como empresarios, ¿qué otra forma se puede desarrollar o aplicar? Bueno, hay que decir una cosa muy claramente. Estos ingresos, el Estado los percibió por adelantado, no es que va a dejar de percibirlos. El Estado siempre va a percibir lo que debió haber percibido, pero actualmente el problema es que ha percibido de más impuestos en periodos anteriores y ahora va a tener que devolverle a través de las notas de crédito esos impuestos que percibió de más en los años 16, 17, 18, 19. Entonces es una regularización, una devolución de dinero que el Estado percibió anticipadamente y que ahora va a tener que ponerse al día. Al devolver esas notas de crédito, entonces, ¿cuál es la esencia específica? Don Julio Raudales hablaba de que puede existir una negociación, puede ser en efectivo o puede ser con bonos. Sí, mire, el efectivo, hablemos claro, en la ley eso es lo que está previsto, pero desde hace muchísimo tiempo el fisco hondureño no ha devuelto en efectivo ningún valor. Siempre lo ha venido haciendo a través de notas de crédito o en muy raros casos emitiendo bonos que se le entregan a las empresas y las empresas venden esos bonos en el sistema financiero o a otras personas que quieren obtener una utilidad sobre el rendimiento que podrían generar esos bonos. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, a los generadores eléctricos, en el pasado han habido situaciones en donde la ENE, el Estado, a través de la ENE, ha pagado con bonos la deuda que tenía la ENE. Y entonces esos bonos van a un mercado secundario en donde en ese mercado la empresa generadora se lo vende a un banco y el banco le quita un porcentaje que es la utilidad que tiene el banco por adelantar ese dinero. ¿Qué impacto tiene ya en la economía en general? Porque hablaba incluso, cuando ya hablamos del ENE, una empresa desconcentrada del Estado, que en determinado momento el Estado tiene que inyectarle recursos en la situación en que está.
Bueno, mire, el problema de la ENE es un problema muy grave que tiene más de 25, 30 años de estarse generando. Diría yo, la incapacidad administrativa de muchos de los que han dirigido la ENE desde hace mucho tiempo es lo que ha generado la problemática que hoy en día tenemos. Hay una cantidad de contratos que no debieron haberse firmado de la manera que se firmaron, ha habido un gasto excesivo, ha habido muy poca atención al tema de transmisión, generando por lo tanto mucha pérdida técnica de la energía. Yo no sé si ustedes conocen un poquito de cómo funciona una línea de transmisión, pero una línea de transmisión tiene una capacidad X para la cual funciona correctamente. Si usted a través de esa línea de transmisión trata de pasar más energía de la que debería, entonces empieza a generar un calentamiento y una pérdida de cierto porcentaje de la energía que se inyecta en la línea. Entonces, por falta de inversión, por falta de planificación, por falta de administración adecuada de dónde se debían poner los puntos de producción para adaptarlos a la parte del consumo, hoy en día tenemos varios problemas y uno de ellos es la pérdida técnica. Obviamente está la pérdida no técnica, que es la falta de cobranza de parte de la ENE o de EH a muchos consumidores, particularmente muchos por temas de decisión política, porque son personas con ingresos muy bajos a los cuales el Estado prácticamente les regala la energía, y hasta ahora era la ENE que se la venía regalando. Entonces obviamente llevó a la ENE a tener una pérdida financiera sustancial, y es una serie de problemas. Como decía, hay problemas de inversión, hay problemas de adaptación de la realidad del consumo, en fin, realmente el problema de la ENE es sumamente complejo. ¿Cuál es en ese caso, señor Pierre Rifou, para el empresario el impacto que tiene para poder producir y competir en relación a la región de Centroamérica, los países de Centroamérica? No vayamos muy lejos. Mire, yo creo que uno de los principales problemas que tiene hoy en día el productor hondureño es justamente su poca competitividad por una serie de factores. Y esto es cierto particularmente con Guatemala, porque hoy en día hay una unión aduanera con Guatemala. Lo va a hacer muy pronto con El Salvador, cuando El Salvador se integre a la unión aduanera. Pero, por ejemplo, hemos visto en los últimos meses que varias empresas han abandonado Honduras y se han ido para Guatemala. ¿Y esto por qué? Porque el salario mínimo en Guatemala es inferior al de Honduras, el costo de energía es mucho más barato que en Honduras, la parte fiscal, la presión fiscal es aproximadamente el 60%, o sea, hay un 40% menos en Guatemala que en Honduras. Los costos financieros son más bajos porque la economía guatemalteca es más competitiva y por lo tanto permite mejores condiciones financieras. Hay una serie de factores que hacen que para las empresas, particularmente manufactureras en Honduras, se ha vuelto sumamente complejo competir. Sin duda alguna que para seguir abordando el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, es algo que afecta no solo al gran empresariado, nos afecta a todos en general como población. Todos quisieron el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Es una solución? ¿Lo miran ustedes como una solución? El Consejo de Ministros el día de ayer, una comisión interventora. Mire, lo que se necesita, así a grandes rasgos, es aplicar la ley del sector eléctrico. En la ley ya hay muchas cosas que van a permitir resolver el problema de la ENE, pero definitivamente hay que partir la ENE en tres empresas separadas. Una que se encarga de generar energía, otra que se encarga de transmitir la energía y la tercera que se encarga de distribuir la energía. Porque usted no le puede pedir a una sola empresa hacer inversiones en los tres rubros. Son rubros totalmente diferentes. Inclusive hay conflictos de interés que se generan cuando es una sola administración que maneja los tres rubros. Por ejemplo, la generación, hay parte de la generación de energía eléctrica en Honduras que se echa por la misma ENE. Estamos hablando de Cañaveral, de las diferentes represas hidroeléctricas que tiene Honduras.
Pero también hay energía eléctrica que Honduras le compra a generadores que no son parte de la ENE. Todos los térmicos, todos los eólicos, energía solar, etcétera, son privados y por lo tanto hay una dualidad ahí dentro de la ENE que es al mismo tiempo comercializador, productor y transmisor. Entonces, son negocios separados que requieren inversiones separadas y para mí es muy acertada la decisión de dividir en tres la ENE. Don Cuy, se aprobó la ley de comercialización de la industria eléctrica, entiendo, y quisiera que escuche la posición que maneja uno de los diputados del Congreso Nacional, miembro de la Comisión de Energía, como es Ricardo Martínez, de la bancada del Partido Nacional. En estudios, la entrevista de don Ricardo Martínez. Todo el mundo ha opinado de energía y vemos que los resultados han sido muy pocos. Sobre todo cuando vemos la cantidad de plata que se toca estar consiguiendo para estar pagando a los generadores. Yo creo que aquí tiene, y me gusta eso de la intervención que ha habido, porque yo creo que era necesaria, sobre todo que ya tenemos que ponerle un alto a este tema de la ENE. En mi opinión personal, yo creo que se debe liberar ya la energía en el país, y aquí se debe subastar la energía. Eso sería un paso importantísimo, porque si tenemos subastada la energía, pues lógicamente el que está generando más barato, ese va a vender a su precio porque quiere ganar, y ese va a hacer que los otros bajen los precios. Por el otro lado, yo creo que también se debe ya ser un poco más drástico en el sentido que los generadores que ya tienen plantas, que tienen más de 20 años, que prácticamente ya le sacaron el jugo, ya le sacaron el dinero a esas plantas, únicamente se les debe pagar el costo marginal, porque siguen ganando. En ese sentido, yo creo que aquí, si los generadores no se ponen la mano en la conciencia, hay que hacerlo por la vía legal, apretarlo para que bajen esos precios, porque realmente yo creo que ya mucho tiempo de que han estado con precios tan altos, tenemos una energía bastante cara, por lo tanto yo creo que aquí todos tenemos que poner nuestra parte y hacer un esfuerzo, y que los generadores, y sobre todo, repito, los generadores que ya día a día están en este tema, que las plantas ya se les pagó su vida útil, pagarles lo que generen y ya no seguir pagando también porque estén en stand-by ahí. Yo creo que aquí el tema es que se ha tratado de respetar los contratos que se han firmado. El problema es que aquí yo creo que nadie va a negar que han sido contratos leoninos, contratos que definitivamente han desestabilizado el país. Recordemos cuánto es lo que se paga por el tema de generación, y eso se lleva directamente al consumidor. Y recordemos que en este momento, con los problemas que están pasando en Irán, esto también va a ser un problema, porque suben los combustibles. Recordemos que eso inmediatamente la factura de la energía tiene que subir. Por lo tanto, yo creo que aquí tiene que haber una convergencia entre todas las fuerzas del país, sobre todo los generadores, y ponerse las manos en la conciencia. Diputado Ricardo Martínez, de la bancada del Partido Nacional, miembro de la Comisión de Energía en el Congreso de la República. Don Cuy, ¿son los generadores el problema o el sistema administrativo de la estatal, si es monopolio de electricidad en Honduras? Mire, yo creo que aquí no hay un culpable. Hay un montón de culpables en el tema de la energía, o sea, del problema de la ENE. Que muchos contratos están sobrevalorados, no hay duda al respecto, porque cuando vemos el costo de la energía en Honduras, de lo que paga la ENE a los generadores, son costos sustancialmente por arriba de los precios que hay a nivel internacional. Ahora, el problema ha sido la manera que se han hecho esas licitaciones y la época en la que se hicieron esos contratos. Tal vez en ese momento eran precios cercanos al mercado, pero tal vez se hicieron contratos muy largos. En fin, hay una serie de situaciones que hay que analizar. Pero el costo de compra de la energía es definitivamente uno de los problemas. Ahora, como decía anteriormente, el problema es la transmisión, y todas las pérdidas técnicas y no técnicas son enormes. En Honduras estamos hablando de cerca del 30% de pérdidas, cuando en un país como Guatemala, si no me equivoco, andamos en 7 a 9%. Ahí nomás hay un costo adicional que le toca pagar al consumidor, que sea privado o empresa,
que es sustancialmente mayor, porque hay cerca de un 30% adicional de sobrecosto solamente por las pérdidas. O sea, para mí ha habido en la ENE un problema de falta de interés, falta de capacidad de las administraciones desde hace por lo menos 20, 25 años. Aquí se planteó que se le concesionaba a una empresa para reducir esas pérdidas técnicas, como también la mora que existía con la empresa eléctrica. Sin embargo, ha transcurrido el tiempo y los resultados tenemos año con año el mismo problema en que la empresa va a quebrar, que la empresa está en crisis, y ahora no solo es la empresa, ahora es el sistema eléctrico, lo que usted mencionó, que se manifiesta en que se necesita una potencia eléctrica de 240 megas para poder sostener la situación. Sí, más bien al contrario, con esta empresa se ha aumentado el porcentaje de pérdida, que es lo que no se esperaba. Bueno, yo tengo entendido de que no se ha aumentado, pero no se ha reducido lo que se debió haber reducido. El contrato de EH con la ENE tenía una previsión de reducciones con cada año del contrato. Tengo entendido que al principio sí lo cumplieron, pero que en el último año y medio o 2 años no lo han logrado cumplir. Ahí hay muchas razones por las cuales posiblemente no se cumplió esa reducción. Hay que ver temas de si el Estado ha permitido que se le cobre a ciertos sectores de la población a quien se le debería cobrar según el contrato, y aparentemente no se está permitiendo que EH entre a cobrar en esos sectores del país. ¿Qué sectores serían esos? Mire, esta es información que la verdad no la conozco de detalle, pero tuve una plática con el dueño de EH hace algunos meses en una reunión donde coincidimos, y él me manifestaba que justamente la frustración para ellos es que habían ciertas zonas del país que por razones sociales el Estado no les estaba permitiendo entrar a cobrar. Eso estaría bien, o sea, si el Estado decide subvencionar a cierta parte de la población, está bien que lo haga, pero debe ser el Estado en ese momento el que paga la subvención y le entrega a EH el dinero que corresponde al consumo de esas personas que están siendo subvencionadas. Pero no se le debe dejar esa mora incobrable en los libros de una empresa, porque definitivamente se desajusta lo que es el cumplimiento del contrato. Entonces hay una serie de cosas ahí que están un poquito complicadas y que la verdad el doctor Marlon Tábora es el que está encargado de desenmarañar toda esa situación para poder justamente hacer la reestructuración de la ENE, y yo creo que él tiene la capacidad y las ganas necesarias para lograrlo, así que por ahora tiene mi voto de confianza en ese sentido y esperamos que lo pueda hacer lo más rápidamente posible. Allí vamos. Estamos claros que la energía eléctrica es un medio primario para el sistema productivo del país y el desarrollo empresarial y en general de la sociedad. Así es. Se ha hablado de que don Marlon Tábora tiene ese plan estratégico de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Se los ha planteado o lo tiene bajo la cabecera? Mire, lo hemos podido hablar con él en un par de oportunidades. Lo que pasa es que la primera vez cuando nos reunimos, él venía llegando de tomar ese puesto, y por lo tanto lo que nos presentó eran únicamente las ideas generales, la reestructuración de la ENE, la división en 3 empresas, poder concesionar ciertas áreas de manera que haya la inversión que es necesaria para que, por ejemplo, en transmisión se pueda resolver los problemas, adaptar la distribución, o sea, la producción con la distribución, en fin, una serie de cosas a nivel general. Después, en una segunda reunión, ya entró en más detalles, pero sí nos gustaría poder tener la oportunidad de sentarnos con él. Hoy en día, que ya han pasado cerca de 6 meses desde que él inició esta labor, para poder ver qué tanto ha avanzado y cuáles son las conclusiones que ha obtenido
ya en detalle mucho más fino de toda la problemática de la ENE. Como empresarios, ¿cómo analizan ustedes o el diagnóstico que tienen de la situación que se plantea de una crisis energética para sus empresas, para la inversión en el país? Mire, lo último que puede suceder en Honduras es que haya una crisis energética y que haya un desabastecimiento energético. Yo tengo entendido de que hay varios contratos que están llegando a su finalización y deberían poder renovarse en condiciones mucho más competitivas para la economía hondureña que lo que estaban anteriormente. Ahora, el problema de la ENE viene siendo también un problema de muchos de los PPAs que se hicieron en algún momento, en donde hay compromisos de compra de energía a ciertas instituciones que realmente no están entregando la energía al sistema. Para darles algunos detalles, hace un año más o menos la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, FECAMCO, hizo o mandó a hacer con una empresa especializada un estudio sobre la energía en Centroamérica. Y hay dos cosas que a mí realmente me sorprendieron y me decepcionaron cuando vi el resultado. Cuando uno ve el indicador de lo que se requiere de energía para producir el PIB, el Producto Interno Bruto de cada país, vemos que Guatemala es el país con mayor efectividad, con un indicador de 0.13. Después vienen Costa Rica y Panamá con 0.16. Después viene El Salvador con 0.25, Nicaragua con 0.31 y Honduras con 0.37. O sea, somos 3 veces menos eficientes en el uso de energía que Guatemala. Por otro lado, también una cifra que me asustó es cuánta es la energía que compra los distribuidores a los generadores en cada uno de los países. Y pudimos ver que la compra de energía de la ENE es bastante cercana a la energía que se compra para satisfacer la necesidad de Guatemala. Cuando sabemos que Guatemala tiene una población que es casi el doble de la hondureña y un Producto Interno Bruto que es casi el triple del hondureño. O sea, ¿cómo es posible que Honduras, que la ENE esté comprando tanta energía? Ahí se ve que está el 30% de pérdida técnica, pero también hay compra de energía que no está ni siquiera ingresando al sistema. Y eso es lo que hay que analizar. Y eso viene de probablemente muchos contratos que fueron firmados, que hay obligación de compra de energía, pero no hay capacidad de distribuir esa energía. Porque hay ciertas zonas, por ejemplo, la zona de La Ceiba, Tocoa, etcétera, cuyas líneas de transmisión están totalmente sobrecargadas y hay energía que se produce o que está disponible, que hay que pagarla, pero que no se puede utilizar. Entonces ahí, como decía, hay mucho ajuste que hacer y realmente es el desorden que se ha venido manteniendo de parte de la administración desde hace tanto tiempo la que nos ha llevado a esa situación. ¿Implica que esa generadora se instaló en el punto no adecuado? Efectivamente, ha sido el caso en muchas situaciones en donde la cercanía del mercado no está con el lugar de la planta de producción. Y como en Honduras hay un problema de transmisión, no existe la posibilidad de hacer llegar esa energía de la planta generadora al consumidor final. Pero sí hay que pagarle a la generadora, porque en el PPA se obliga el Estado o la ENE a comprar esa energía. Ahora, ese problema de distribución se va a resolver ya con estas 3 empresas manejando. Yo entiendo que ustedes están de acuerdo con eso. Una empresa de distribución, otra empresa de comercialización y la otra empresa de generación. Ahora, varias empresas de distribución, varias empresas de transmisión y varias empresas de generación. Okay. Porque aquí lo más importante es introducir la competencia. ¿Qué es lo que sucede con la competencia? Aumenta la eficiencia, bajan los costos,
se aumenta la disponibilidad del producto y los precios bajan. Para darles un ejemplo, usted seguro que se acuerda la situación de la telefonía hace 25 años. Obtener una línea telefónica antes de los 90s era prácticamente imposible. Uno se podía tardar 5 o 6 años solicitando una línea telefónica, había que pagar unas mordidas horrorosamente caras en aquella época para obtener una línea telefónica. Hoy en día, ¿cuánto tiempo se tarda usted en obtener una línea telefónica hoy en día? Se la lleva. 10 minutos. ¿Por qué? Porque hay competencia. Por lo tanto, hay calidad de servicio, hay eficiencia y el sistema funciona. Ahora, imagínese qué hubiese pasado si estuviéramos con un solo banco a nivel de todo Honduras, como sucedió durante mucho tiempo en Costa Rica, que solo había un banco. sí. No había competencia. Hoy en día el sistema financiero de Honduras es uno de los más eficaces de todo Centroamérica y de Latinoamérica en realidad. ¿Por qué? Porque hay competencia. Hay múltiples bancos que le ofrecen productos innovadores, tarjetas de crédito, líneas de crédito, una serie de cosas que permite que las empresas y los particulares tengan acceso al crédito. Ahora, el camino a la privatización genera temor, incertidumbre en cuanto al precio de los productos. Nosotros sentimos una diferencia con dentro de H. Es que estoy de acuerdo. Si hay privatización sin competencia, es un problema muy grave. Pero si hay privatización con competencia, la misma competencia se encarga de bajar los costos y obligar a las empresas a ser más competitivas. Otra vez, regresemos al tema de la telefonía. Sí. Cuando estaba solamente Tigo, disculpen el anuncio, claro. Los precios eran mucho más altos. Entra la competencia, bajan los precios. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Y si Hondutel no estuviera en la quiebra, le aseguro que estuviera compitiendo. Si se hubiera potenciado Hondutel, estuviera compitiendo. Yo recuerdo cuando salió la telefonía móvil de Hondutel, 1 lempiras por minuto, y creo que la privada andaba como por arriba de los 3 lempiras. Correcto, pero ahí nuevamente es un problema de incompetencia de las personas que pusieron a administrar estas inversiones del Estado. O sea, miren, hablemos claro. Nunca en ningún país del mundo el Estado ha sido buen administrador de recursos financieros. En ningún lado del mundo. El Estado, como no le cuesta el recurso, tiene tendencia a malgastarlo y no es efectiva la inversión. La empresa privada, como a los dueños les duele que el dinero se utilice mal, no sea productivo, entonces son mucho más cuidadosos y hacen lo indispensable para poder hacer productiva su inversión. Y ahí es donde la competencia permite que haya baja de costos y satisfacción de la población. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a retomar las cargas impositivas que tiene que pagar el empresario en Honduras para poder producir y competir. Pero antes asumí un compromiso con don José Humberto Espinosa. Don José Humberto Espinosa se encuentra acá afuera de los estudios de Radio Globo, TV Globo, solicitando le ayuden con un empleo de cualquier cosa, como se dice popularmente, porque tiene necesidad de sobrevivir. Don Alberto Espinosa tiene el teléfono 9962-0235. Repito, el teléfono 9962-0235. Él solicita que a la persona que tenga alguna actividad que realizar y le pueda dar ese trabajo para ganar su dinerito o la comida, él lo hace. Él se encuentra acá afuera de los estudios de Radio Globo. Una brevísima pausa y ya retornamos con las cargas impositivas al sector empresarial y que no le permite competir en el mercado. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder,
de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Radio Globo. Don Pierre Flou, hay un elemento fundamental para los economistas, que en el mundo del capital solo hay ganancias. O sea, en el mundo del capital se invierte para ganar. Usted habla de la libre competencia. En Honduras la experiencia, y usted lo conoce, no ha sido de muy buenos resultados, porque las telefonías que usted mencionaba solo hay dos, pero la temática será discutirla en otra ocasión. En este momento le consultamos, ya mencionó el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Ustedes les han planteado como empresarios soluciones a los funcionarios del gobierno? Porque en la práctica la ENE, las 2 últimas décadas, o sea, estas primeras décadas es más bien 2 décadas del siglo XXI, solo ha sido crisis. Lo que está mencionando, ¿se lo han dicho a los funcionarios de gobierno? En múltiples ocasiones, no solamente en mi administración, en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, sino que sé de hecho que todos los presidentes de las juntas directivas de la Cámara o del COEP en los últimos 20 y pico de años han manifestado a las autoridades, tanto de la ENE como del gobierno central, en su oportunidad los problemas que se veían, planteando soluciones alternativas, y realmente ha habido muy poco interés en resolver el problema. Bueno, hablamos del alto precio, ya los hizo de la gran diferencia que hay con los países de la región centroamericana, pero también se dan las medidas o cargas que conocemos impositivas de impuestos, la relación que existe con los países del área, para no ir largo. Bueno, justamente hace un minuto cuando hablaba de la competitividad de Honduras versus Guatemala, en Honduras el peso del fisco en relación al Producto Interno Bruto es de 18 y pico %, entre 18 y 18 y medio, dependiendo de varios indicadores. En Guatemala anda en 10 y medio. O sea, estamos hablando que es una diferencia enorme que hace que las empresas en Guatemala tengan muchísimo más recurso disponible para poder invertir y generar empleo. A mí una de las cosas que me tiene sumamente preocupado es que en Honduras tenemos aproximadamente 4.2 millones de personas económicamente activas. Y de esos 4.2 millones hay 2.8 millones con problemas de empleo. Hay aproximadamente 240,000 abiertamente desempleados y hay 865,000 jóvenes que se les llama ninis, o sea, que ni estudian ni trabajan. O sea, realmente esa es una situación sumamente compleja para el país, y cuando uno ve esas cifras uno entiende lo que está sucediendo a nivel de la migración, que la gente se está yendo para Estados Unidos, para Europa, a buscar oportunidades. Y ahí es donde nosotros a nivel de las gremiales venimos tratando de lograr que las autoridades entiendan que necesitamos que se cambien las condiciones, tanto fiscales, administrativas, burocracia, etcétera, para que las empresas puedan generar los empleos a raíz de que se aumente su competitividad y podamos ganar mercado tanto nacional como internacionalmente. Hoy en día las exportaciones de Honduras son limitadas a productos donde las condiciones particulares de Honduras las hacen competitivas. Estamos hablando del banano, del café, de la tilapia, del camarón, de ciertos minerales. La maquila, afortunadamente, tiene condiciones laborales de salario mínimo y de otras que las hacen más competitivas. Pero el resto de la economía hoy en día tiene una situación sumamente coercitiva que no permite que hayan industrias que se creen y que puedan competir y que puedan exportar y por lo tanto generar mayores ingresos para la economía hondureña y que permita que también haya más gente que tenga trabajo en Honduras. Está diciendo 4.2 millones de hondureños productivos, en actividad productiva, 2.8 que no tienen un empleo, no, un salario. 2.8 que tienen problemas de empleo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no reciben un sueldo que no mensual. trabajan, que no reciben el salario mínimo o
que no trabajan el número de horas que quisieran trabajar. O sea, básicamente la informalidad. Porque hoy en día la informalidad es el principal problema que tiene la economía hondureña. Es que esa es la única solución que hay. Porque, mire, yo me sorprendo cuando miro las estadísticas de desempleo en el país, que son de menos del 10%. Pero yo platico con las personas en la calle y yo les aseguro que 7, 8 de cada 10 tienen problemas de empleo. Entonces, yo creo que ahí meten en las personas que tienen empleo, en esas estadísticas, al que vende mangos. No, es que aclaremos. La tasa de desempleo abierto es de 240,000 personas, o sea, 5.7%. Esa es la gente que no hace nada y que quiere trabajar. ¿Es un cuarto de millón? Sí, un cuarto de millón. Ahora, pero esa gente es que no hace nada, ni siquiera tiene su venta de chicles o de mangos en la acera. No hace ya cuando una persona tiene una actividad de ese tipo, pasa a ser parte de los 2.8 millones que tienen problemas de empleo, porque entonces tienen algún tipo de ingreso, pero no el ingreso necesario para satisfacer sus necesidades. Ahí es el elemento, don Gui, porque es el Estado el que establece las políticas y las estrategias de la economía con el sector empresarial. ¿Cuál es el futuro entonces del país con esa situación que presenta? Mire, justamente es uno de los graves problemas que tenemos y es uno de los temas de discusión que existe con el gobierno, porque realmente lo que necesita Honduras es reducir temas de burocracia. Hoy en día, por ejemplo, todos los temas de permisos, permisos de operación, permisos de construcción, toda la parte administrativa es sumamente compleja. Para darles un ejemplo, en Honduras una empresa tiene que invertir en aproximadamente 240 horas para pagar impuestos. Estamos hablando que en Estados Unidos son 29 horas. Estamos 10 veces menos, cuando la fiscalidad de Estados Unidos es bastante compleja. Pero sencillamente aquí todo trámite es complicado. Y en gran parte el problema viene de que en Honduras hay muy poco gobierno electrónico. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando a un funcionario público le dan el poder de decir que no en un trámite? Sencillamente, esta persona tiene primero una fuente de ingresos que le genera ese poder, porque al decir que no, está obstaculizando una necesidad que tiene un contribuyente, que tiene una persona que quiere poner su negocio, lo que lleva a desesperarlo y obliga a esta persona a venir a decirle: mira, ¿cuánto querés para los frescos para resolverme el trámite que deberías hacer con el sueldo que estás recibiendo? Corrupción. Es una corrupción. Correcto. Entonces, hay un problema de el hecho que existe tanta tramitología. Ahora, esa persona tiene que justificar también el trabajo por el cual le están pagando. Entonces, hoy en día hemos visto, y no es este gobierno, esto se viene dando desde hace 40, 50 años en Honduras. Todas las burocracias buscan cómo generar más burocracia para justificar a las personas que trabajan. Yo he podido ver a través de mis contactos en diferentes países del mundo, que me he tenido la oportunidad de visitar instituciones gubernamentales que funcionan de una manera sorprendentemente eficaz. La regla general de estas instituciones es lo que llaman el gobierno electrónico. O sea, que usted entra a una computadora, desde su computadora usted hace el trámite, llena, adjunta todos los documentos que debe adjuntar y el proceso puede tardar minutos en vez de días, semanas o años en el caso de un trámite con papel. Pero son países donde no existen activistas políticos, y recuerde que usted el compromiso aquí de la clase política es con los que pegaron afiches en chambar esa gran cantidad de gente que anduvo en campaña. Mientras no cambiemos esa cultura, no vamos a cambiar este sistema de enorme burocracia. Pero hay que seguir luchando. Claro. Hay que hacer la fuerza para cambiar las cosas. Ahora, fíjese que a mí me llama la atención esa cantidad que habla de los ninis, 800,000 jóvenes que no trabajan ni estudian, que quizás han sido hasta estigmatizados como haraganes, pero
O sea, el sistema en general no nos da las oportunidades, no les da las oportunidades que requieren. Ahora, si bien es cierto, todos tenemos que esforzarnos. La responsabilidad también de la empresa privada. O sea, hay dificultades por cómo está siendo manejado en estos momentos el gobierno para poder emprender, para poder generar inversión, para poder generar empleo. Pero la empresa privada también tiene una responsabilidad. Fíjese que hay un elemento en la contratación de empleados. Que usted tiene que tener entre 25 y 30 años, para poner un ejemplo, y es una realidad que yo he visto anuncios. Tiene que tener maestría, tiene que tener 10 años de experiencia, y si ya tiene más de 30 años, usted ya está viejo para un empleo. O sea, son cuestiones que también hay que saberlas regular. La empresa privada tiene que también tener la disposición de invertir en educar, en brindarle experiencia a ciertos jóvenes que no la tienen. O sea, esa responsabilidad tiene que estar implícita, y también si se hace vamos a ver cambios. ¿Por qué cree que el COEP está peleando por tomar el control administrativo del INFOP? Porque justamente no tenemos la herramienta necesaria para poder levantar el perfil de las personas que necesitamos a nivel de las empresas. La realidad hoy en día es que desafortunadamente la persona que estudia en el sistema académico público sale con un nivel relativamente, bueno, para no decir más que relativamente bajo. O sea, es insatisfactorio el nivel de preparación que tienen. Entonces, no queda de otra que venir a invertir en estas personas para poder levantarlas al nivel de competencias o de capacidades que necesitamos en las empresas. Y hoy en día las empresas lo están haciendo a su costo, cuando en realidad pagamos los impuestos para que la educación sea de calidad, pero desafortunadamente no lo es. Una cifra que mezcla el tema fiscal que usted me tocaba hace un rato con el que estamos tocando ahorita es la siguiente. Hay un estudio que también hizo la FECAMCO hace varios años que demuestra que los países de la OCDE, estamos hablando de los países más ricos del mundo, el peso fiscal para una empresa es del 40%. En Honduras es del 44.8%. Estamos hablando que ahí nomás tenemos 4.8% más de presión fiscal que los países ricos. Pero a ese 44.8 hay que agregar casi 12% adicional en 3 rubros: seguridad, educación y salud, que las empresas tienen que invertir por aparte para poder tener las condiciones adecuadas para poder operar. Seguridad, porque desafortunadamente hoy en día en un establecimiento comercial que no tiene cámaras, que no tiene guardias, es muy difícil que pueda sobrevivir, porque si no lo dejan vacío. Entonces hay un tema de inversión fuerte en temas de seguridad. Tema de salud. Desafortunadamente el Seguro Social y los hospitales públicos no resuelven la necesidad de los empleados de las empresas, y por lo tanto muchísimas empresas invierten en seguros adicionales privados para poder atender lo que la salud pública en otros países da. Y finalmente, la educación. O sea, yo lo veo en las empresas que yo administro. Tengo que invertir en planes de capacitación de cerca del 80% de mi recurso humano, porque sencillamente las personas, sobre todo cuando vienen entrando, no traen los conocimientos adecuados, aún en los temas más básicos. Cuando uno contrata a una persona que va a trabajar en contabilidad y ni siquiera sabe utilizar un Excel, es bien complicado. Y eso es un problema de que los currículums que tienen en los sistemas públicos de enseñanza no están adaptados a la realidad de la necesidad de la empresa privada hoy en día. El sistema de educación informal, entonces, así brevemente, ¿usted lo califica como deficiente? Hablando específicamente del INFOP. Sí, definitivamente el INFOP no ha estado dando los resultados. Cuando vemos que cerca del 79% del presupuesto se va en sueldos y salarios, o sea,
de los 1.000 millones de lempiras que recibe el Infop al año, casi 800 millones se van en sueldos y salarios. ¿Qué es lo que queda realmente para la capacitación de los alumnos? Muy poco. Y eso no es satisfactorio. Y el problema ahí es el sindicato, todos los beneficios que se han venido acumulando a través de los años, que hoy en día vemos, hay un caso de una doctora que trabaja en el Infop, que gana cerca de 120,000 lempiras al mes. Hay más motoristas que lo que tienen de carros. Hay una serie de situaciones que definitivamente no permiten que la institución salga adelante. Entonces hay que reestructurarla. Señor Pierre Fu, ya se nos terminó el tiempo, pero le consulto. El poder económico da influencia y decisiones. En la sumatoria que ha hecho, el 56% prácticamente se paga en impuestos, porque hay un 12% de inversión para la capacitación, para la educación, para la salud y para la seguridad, y el 44% en relación al 40% de países desarrollados que tienen estadios de calidad de vida para sus ciudadanos. Con ese poder que da el poder económico, valga la redundancia, le han preguntado a los responsables que administran el Estado, el gobierno, que le dé rendición de cuentas dónde se va toda esa cantidad de dinero, para que los hondureños con esa cantidad de dinero vivieran bien, pues, y ustedes tuvieran también las políticas adecuadas para el proceso productivo. Mire, desafortunadamente es muy complejo pedir ese rendimiento de cuentas, porque así como está estructurado el país, el presupuesto general de la República está partido en no sé cuántas instituciones, y prácticamente tendríamos que tener un departamento de auditores dedicado exclusivamente a estar revisando esas cuentas, si es que las instituciones no lo permitieran, que desafortunadamente no es el caso, porque existen leyes de secretividad del Estado, existen una serie de obstáculos a que no solamente la empresa privada, sino que las ONGs que trabajan en temas de transparencia, etcétera, puedan obtener la información. Entonces, sumamente complicado, pero como le digo, este es un problema, no es un problema de Honduras, es un problema de toda Latinoamérica, es un problema que ha venido en los gobiernos desde hace muchísimo tiempo, no es un problema de este gobierno en particular. Esto desde que yo empecé a trabajar en 1980, la problemática viene siendo la misma, y desafortunadamente es un tema, diría yo, de cultura latinoamericana, en donde los latinoamericanos no nos gusta hacer las cosas como se deberían hacer. Brevemente, antes de despedirnos, solo quiero saludar a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Don Héctor Raúl Chávez, muy buen programa, nos dice saludos. Nick Madrid, saludos a nuestro amigo Nick Madrid. Nada, que le preguntan del proyecto de viviendas de lujo en La Tigra y destrucción del ecosistema y las fuentes de agua. No hay tiempo, esperemos que en otros programas... A eso hay que preguntarle a los que les dieron el permiso de autorización. Pero con mucho gusto yo les podría contestar al respecto. Bueno, que básicamente hay 3 temas aquí. La ubicación del proyecto no está en La Tigra, está fuera de La Tigra, está fuera de la zona de amortiguamiento y la zona núcleo. Ahí no hay ninguna duda al respecto. Segundo, el agua que va a tener el proyecto no tiene nada que ver con el agua de La Tigra. De hecho, el SANA nos negó desde un inicio suministrarnos agua. Por lo tanto, hemos tenido que buscar las propias fuentes de agua. Y tercero, el tema de la deforestación es muy sencillo. El permiso de construcción autoriza el corte de 1.240 árboles en un total, y para reemplazar eso tenemos que sembrar por lo menos 3.600 árboles, de los cuales 1.400 ya se sembraron. O sea, ahí realmente hay un problema de desinformación. Mucha gente no conoce la realidad del proyecto. En otros programas vamos a hablar de este tema. Mucho gusto. Esperemos. Muchas gracias, señor Pierre Fu. Ay, disculpe mi mal francés, porque también me cuesta hablar español. Yo les quiero reiterar la solicitud que hace don José Humberto Espinosa. Él necesita hacer alguna actividad económica, algún trabajo para sobrevivir, para comer. Su teléfono es el 99 62 02 35. Lo reitero, 99 62 02
35. Apoya Es el una hombre. cuestión de compasión, de humanidad. Él no tiene trabajo y necesita ese trabajo para poder sobrevivir. Buenas tardes. Miren, El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.